Igual, igual. Todos y Mira, todas. Vivi. A todos y todas, dice Mauricio. El Leto, la Fanny. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Bien, gracias. Bien. La Jenny parece princesa. Señorita Cecilia, Dígame. me dicen mis colegas Carlos Moreno ¿Ya? y Patricio Liencura que no les llegó la invitación. Estábamos recién en una reunión. Sí, hoy voy a poner el link para compartir. A ver acá. Sí, hay algunos correos. Rechazó la invitación, no sé por qué. Lincura rechazó, dijo que no venía. Me puso no Lincura, así que. Vamos a ver si puedo copiar el link para ponerlo en el WhatsApp del grupo de profe. A lo mejor es más fácil que ingresen por ahí. No, si no estoy en cámara. ¿De verdad? Ya, ahí lo copié en la sala de profesores. Ahí les avisé. Ya, gracias. A ustedes. Vamos a compartir aquí. Para poder iniciar. Sí, ya vemos, 20 conectados. Entonces recuerden que yo si dejo de presentar es porque hay personas que están solicitando ingresar a la reunión y tengo que minimizar. Ya. En honor al tiempo entonces, ya son las 11:35. Vamos a dar inicio entonces a esta última sesión de capacitación de atención a la diversidad que iniciamos ya hace varias semanas y que, como todos bien saben, tuvimos también un receso por esto de la pausa pedagógica, más la semana pasada que se trabajó en la jornada de evaluación. Entonces, por eso nos reunimos el día de hoy aquí para ya dar por finalizada esta capacitación el día de hoy. Como han pasado varias semanas que no nos veíamos, vamos a volver a recordar, como también lo hemos hecho en cada sesión, cuál es el objetivo general de esta capacitación, que como bien ya ustedes saben y yo les señalé en la primera sesión en la que nos encontramos, surgió por una propuesta realizada desde la UTP para poder trabajar con los docentes del establecimiento esta temática, ¿cierto? Que es novedosa y que desde este año se empezó como a incorporar este tema de atención a la diversidad en el establecimiento debido a la creación de esta coordinación de educación inclusiva. Entonces, el objetivo general de esta capacitación es poder proporcionarle a los docentes del establecimiento orientaciones que vayan facilitando la atención a la diversidad y que guíen su labor en este aspecto. Alguien está pidiendo entrar. Ya. Y ya hemos desarrollado distintas temáticas a través de cada sesión y lo que nos corresponde trabajar el día de hoy son estrategias para trabajar con la diversidad en el aula. ¿Cierto? Partimos en una primera sesión hablando como desde la generalidad
desde lo que significaba este concepto de atención a la diversidad, y en cada sesión siempre lo que se fue tratando de hacer es ir pudiendo aterrizar esta información como un poco más teórica, por decirlo de alguna manera, a lo que es la práctica en sí. Que yo también les he dicho en más de una ocasión que la idea no es hablar como de conceptos enredados, de tecnicismos o cosas que no se puedan llevar a la práctica, cuando en realidad lo que los docentes esperan de una capacitación siempre es como eso que me están enseñando y yo lo puedo aplicar a mi trabajo, ¿cierto? O a mi labor como docente. Entonces, en este recorrido que hemos estado realizando, trabajamos en sesiones anteriores, como les decía yo, distintas temáticas. En la sesión número 1, ¿alguien recuerda cómo partimos trabajando sobre esto? ¿Algo que les haya quedado como grabado o en mente sobre lo que se trabajó en la primera sesión que nos reunimos? Quien quiera opinar, active su micrófono nomás porque yo en este momento no los veo. Ya. Yo me recuerdo que aprendimos sobre la diferencia entre las necesidades educativas permanentes y las transitorias, que eso se me quedó muy grabado. Ya. Eso es lo que puedo recordar. Ya, súper. Partimos entonces hablando de lo que era el concepto de atención a la diversidad, ¿cierto? En esta generalidad, y después lo fuimos como aterrizando un poquito más hasta llegar a hablar de las necesidades transitorias y las permanentes, ¿cierto? Que eso fue en la segunda sesión de trabajo, donde aparte de conversar sobre eso, hablamos también sobre aquellas nociones generales o características comunes que podían presentar los estudiantes que tenían este tipo de necesidades, ¿cierto? ¿Alguien recuerda algo que se haya conversado en esa sesión? Aparte de la clasificación entre necesidad transitoria y permanente, realizamos un ejercicio más práctico también en esa oportunidad. Bueno, que las transitorias eran las que estaban en un momento determinado, que el alumno obviamente podía superar, algo así era, y las Perfecto. permanentes le iban a acompañar durante toda su escolaridad. Sí, exactamente, porque están las permanentes asociadas, ¿cierto?, a algún tipo de discapacidad, ya sea física, cognitiva o sensorial, ¿cierto? Que quiere decir cuando afecta, por ejemplo, la visión, la audición, donde tenemos estudiantes con discapacidad visual, auditiva, etc. En esa sesión también yo presenté distintos casos. Aparecían nombres de estudiantes, se presentaban ciertas situaciones, y yo recuerdo, por ejemplo, que el profesor Aarón hacía ciertas... de esos ejemplos aparecían situaciones con las que él se había encontrado en la sala de clases, y él daba ideas, por ejemplo, de cómo se podía subsanar o resolver esa dificultad que se presentaba. Eso es algo que a mí me quedó como bien grabado de esa sesión en particular. Y la sesión anterior en la que nos encontramos, ¿alguien recuerda sobre qué hablamos la vez anterior que nos vimos? Pista. Sobre el rol del docente en la atención a la diversidad. Sí, Cecilia, recuerdo que se hablaba de que el problema no estaba algo así, vagamente en el alumno en sí, sino que en la forma en que nosotros, o la solución está en la forma en que nosotros enseñamos. Eso Exactamente. también me acuerdo que se dijo. Sí, súper. Que no hay que centrarse en la discapacidad o la dificultad que pueda presentar el estudiante, sino que nosotros hacemos, como habitualmente, a través de nuestra planificación, idear formas distintas para poder incorporarlas en esta, con tal de llegar a todos los estudiantes, ¿ya? Y que nos dimos cuenta que tampoco era necesario hacer grandes modificaciones, porque muchas veces uno se bloquea, se frustra, quizás por desconocimiento o por sentir que muchas veces no tenemos la ayuda que necesitamos frente a cosas que quizás no podemos resolver nosotros solos, que necesitamos la colaboración de otros profesionales, y como que pensamos que tenemos que hacer grandes acciones para poder generar como estos pequeños cambios o lograr lo que nosotros esperamos que nuestros estudiantes aprendan. Quizá acciones pequeñas son las que marcan la diferencia, y que sin lugar a dudas son cosas que yo me imagino que habitualmente ustedes desarrollan y que a lo mejor uno lo hace muchas veces instintivamente, ¿ya? Súper bien. Ya, entonces ese sería como el recuento de lo que se fue trabajando en las sesiones anteriores, para llegar a esta sesión de hoy día, que es poder entregar algunas estrategias concretas para poder atender la diversidad en el aula. Ya. Vimos entonces que existen estudiantes diversos,
ningún curso es igual a otro, porque ninguna persona es igual a otra. Podemos tener características similares, pero idénticos a otro, nunca va a haber alguien que se encuentre en esa situación, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos dar respuesta a esta diversidad en aula en concreto? Donde nos podemos encontrar estudiantes, por ejemplo, como Luis, que es demasiado vivaracho, demasiado despierto, que yo planteo una actividad para que él desarrolle y en minutos él la tiene resuelta y ¿qué hace? Se levanta de su asiento y comienza a molestar al resto de sus compañeros. Ana es muy desordenada, a lo mejor también se une a Luis, por ejemplo, en esto de estar haciendo desorden, de ser inquieta. Puedo tener un Pedro, por ejemplo, que es un estudiante abúlico, que al parecer siempre está como depresivo, desmotivado, que nada le llama la atención. Podemos tener a un Alex, quizá, que puede ser un estudiante que aprenda más lento que el resto de sus compañeros. O un Carlos, que tenga un carácter así que, por ejemplo, si las cosas no le resultan al primer momento, él se frustra y simplemente no avanza y desiste de su tarea. Luisa, que es demasiado tímida, que puede que sea un estudiante que sepa mucho, pero que no tenga como esa facilidad para poder dar a conocer aquello que ella sabe en realidad y se quede calladita, o puede que no hable simplemente o sea muy tímida porque no entiende y porque a lo mejor es consciente de las dificultades que tiene. Podemos tener a Claudia, por ejemplo, que es una estudiante maleducada, que muchas veces el profesor está hablando y interrumpe así de la nada. O tenemos, no sé, a un Javier, que es el único estudiante, por ejemplo, que puede responder de manera adecuada a lo que la profesora está realizando. Imagínense, con toda esta diversidad en el aula, ¿cómo un profesor da respuesta a todo esto? ¿A alguien se le ocurre de qué manera esto puede ser? O sea, encontrar una situación así dentro de la sala de clase. ¿Alguien que quiera opinar? Ahí hay que cambiar algunas estrategias, seguramente. Por ejemplo, ese alumno que termina rápido y es distractor, a lo mejor darle una función que ayude al otro que, por el contrario, es más lento o que se siente frustrado. Eso tiene que ver con el trabajo, digamos, entre compañeros, de pares. Ya, Eso. perfecto. Y como docente, cuando nosotros nos enfrentamos a estas situaciones, ¿tratamos de dar respuesta una vez que llegamos a la sala, conocemos los estudiantes, o las planificaciones, por ejemplo, se diseñan pensando en las cosas con las que yo me puedo encontrar en la sala de clase, con las situaciones que me puedo encontrar? ¿Cómo es en realidad eso? Se debe diseñar anteriormente, yo creo. Ya, muy bien. Y el establecimiento, ojalá, por medio del profesor jefe, de repente se realiza y ver un poco, conocer el curso antes para ver con lo que se enfrenta. Aquí a lo mejor cobra relevancia lo que yo les decía, que quizás se podría determinar como una acción a realizar, a lo mejor ya para el próximo año, tener como una especie de radiografía del curso, a lo mejor dentro de las primeras semanas, cosa de que el profesor pueda tener una panorámica más o menos. Estos son los estilos de aprendizaje, tantos chicos tienen antecedentes de haber estado, por ejemplo, en programa de integración, antecedentes relevantes, ya que a lo mejor se puedan entregar al docente para poder que él los pueda contemplar antes de poder diseñar esta planificación. Sabemos que una planificación es un instrumento flexible, ¿cierto? Nosotros muchas veces podemos tener planificado algo así, para realizar esto, lo voy a hacer en el inicio, esto el desarrollo, esto el cierre, tantos minutos me voy a demorar, casi como el ideal de lo que nos piden para la evaluación docente, que ya saben que hasta con tiempo eso viene determinado muchas veces, y llegamos, tenemos que ejecutar esta planificación y resulta que nos encontramos, no sé, con estudiantes que quizá no durmieron bien porque hubo una pelea en su casa, o porque justo los estudiantes que siempre participan no asistieron a clase ese día, o porque el chico que no sé, que es más inquieto ese día llegó pero súper así hiperventilado y en realidad me cuesta mucho poder controlarlo. Más encima, si como profesores a ustedes les toca estar solos dentro de la clase y enfrentarse, ¿cierto?, a esta diversidad, a este mar de estudiantes con el que se encuentran día a día en las salas de clase. Pero como dice el profesor Mauricio, el ideal es poder considerar esta diversidad con la que yo me puedo encontrar en el momento que yo estoy planificando.
Ese es el ideal. Ya, ahí hay otra variedad de estudiantes con las que nos podemos encontrar también. Aquí, no sé, asociados, por ejemplo, a distintas características físicas, por ejemplo, estudiantes que son inmigrantes, todas realidades con las que más de alguna vez ustedes se han encontrado dentro de su sala de clase. Entonces la pregunta es, ¿cómo dar respuesta a esta diversidad en la sala? Sabemos que atender a la diversidad en el aula significa ocuparse de todos los estudiantes, tratar de llegar a ellos, ¿cierto?, de alguna u otra forma a través de lo que yo diseño como profesor, lo que tengo planificado para poder entregarles, ¿cierto? Y que ellos aprendan. Generar ambientes de aprendizaje enriquecedores y diversificar la enseñanza. Como decía la profesora Lorena, utilizando distintas estrategias, quizás distintos métodos para enseñar, utilizar diversos materiales, distintas formas de agruparlos dentro de las salas de clase, considerar sus intereses, sus motivaciones, la edad en la que estos se encuentran, prestando especial atención, es más ayuda necesitan para participar y para aprender. El aprendizaje en aulas diversas requiere que las planificaciones, como bien mencionaba la profesora anteriormente, y el desarrollo de las clases tienen que contribuir a una mayor comprensión y valoración de la diversidad. Es decir, no diseñar, por ejemplo, una actividad que sea como súper estructurada y que me apunte a un solo tipo de estudiantes, porque ¿qué pasa si se hace de esa forma? Todo el resto queda de lado. Las planificaciones de aula tienen que dar respuesta al grupo como tal y a cada alumno dentro del mismo. Por eso se requiere diversidad de estrategias, de recursos, de materiales, diversidad de evaluaciones también. Y que lógicamente lo que yo evalúe esté en relación también a lo que yo enseño. Y cuanto más diversificada es la planificación de aula, menos adecuaciones y apoyos individuales serán necesarios. Yo recuerdo tiempo atrás, empezó a establecer esto del trabajo colaborativo en los establecimientos que tienen programas de integración, donde se destinan horas para que el profesor de asignatura pueda trabajar en colaboración con la educadora diferencial y con otros profesionales integrantes del programa de integración. Se pedía que el profesor llevara su planificación y a esta planificación que se hacía se le anexaba una columna extra que decía adecuación curricular. Entonces, por ejemplo, si el profesor tenía un objetivo así de grande, había que simplificarlo y se traspasaba a la otra columna. Si tenía X actividad diseñada para el curso, había que dentro de esa columna agregar una actividad especial para los chicos que estaban en integración. Doble pega. Cuando esto, si se planifica pensando en esta diversidad, una sola planificación, contemplando esta diversidad del curso, sería mucho más simple y nos evitaríamos el hecho de estar anexando una serie de documentos más para dar respuesta a esa diversidad. O a lo mejor a ustedes también les pasaba que a medida que iba avanzando el tiempo se iban dando cuenta que dentro de la sala de clases tenían como 3 grupos dentro del curso, donde cada grupo tenía, por ejemplo, distintos niveles de aprendizaje. Y muchas veces me imagino que también se les pidió a ustedes en alguna instancia quizá planificar para cada grupo. En básica eso es algo que también se da mucho. Ya, entonces el profesor en el fondo terminaba planificando 3 veces porque dentro de la sala es como tener 3 cursos, independiente de que estos sean numerosos o no. Entonces, como les decía yo, si a priori se considera cuando yo estoy planificando cómo puedo a través de esta planificación atender a mi diversidad, evitaría entonces el hecho de estar realizando estas adecuaciones o apoyos individuales anexos para dar respuesta a las distintas características que presentan mis estudiantes. Lo que no quiere decir que si, por ejemplo, yo tengo un estudiante que presenta muchas dificultades, y lo veíamos cuando hablábamos de necesidades educativas especiales, que hay estudiantes que aunque yo planifique, muchas veces no voy a lograr que ellos logren al 100% lo que yo estoy diseñando. ¿Por qué? Porque ellos requieren de un apoyo especializado. Cuando digo apoyo especializado, me refiero, por ejemplo, a otros profesionales que deberían participar, por ejemplo, con el docente de aula dentro de la sala de clase, o algún tipo de material adaptado para ellos, como es el tema del braille, por ejemplo, o el tema de contar con una intérprete en lengua de señas si es que tengo estudiantes que tienen discapacidad auditiva, o si tengo estudiantes que presentan una discapacidad intelectual moderada, por ejemplo, que también tenemos estudiantes que en educación regular presentan esos diagnósticos, requieren un apoyo especializado. Para poder dar respuesta a todo lo que yo les estoy mencionando, existe un diseño universal para el aprendizaje que se
presenta como una propuesta efectiva para poder realizar esta planificación diversificada, para dar respuesta a esta diversidad. Ya, este DUA es un marco de actuación. ¿Por qué digo marco? Porque es una que está compuesta por 3 elementos. Principios, que son los más generales o los que están arriba, pautas y puntos de verificación. Los principios es lo que me hablan como de la generalidad de lo que consiste esto, hasta llegar a estos puntos de verificación, que si un profesor tomara, por ejemplo, este marco y lo leyera, podría sacar uno, y ese uno se podría traducir en una como actividad concreta que él podría utilizar para dar respuesta a ciertas situaciones que se presentan dentro del aula. Hoy día vamos a hablar de esta generalidad, es decir, de los principios que engloban a estas otras cosas más pequeñas que yo les mencionaba, pero ¿se acuerdan que yo les mencioné que sumado a esta capacitación iba anexado un portafolio digital que iba a quedar para ustedes? Ya, ese portafolio está elaborado, yo lo tengo, y todo esto, por si alguien quiere profundizar más, lo va a encontrar para poder acceder a este material, para que no se preocupe, ¿ya? Porque la idea tampoco es acá y decir ya, el principio 1 tiene asociada tal pauta, tal punto, porque al final sería muy engorroso, muy enredado, y no es algo que se pueda llegar y explicar así como en una sola sesión, como en la que nos encontramos, ¿ya? Pero para que se queden tranquilos, porque ese material va a estar para ustedes. Entonces, tenemos que este diseño universal para el aprendizaje habla de estos 3 principios, que en el fondo son proporcionar múltiples o distintas formas de motivación, es decir, poder dar respuesta a través de distintas opciones a los variados intereses y a las preferencias que puedan tener los estudiantes. Es decir, cómo yo, profesor, ideo distintas estrategias, acciones, utilizo distintos materiales para cautivarlos, mantenerlos interesados por aprender y lograr que estos, independiente de que si en algún momento de su etapa educativa precisen de algún tipo de... ellos logren ser autónomos al finalizar como todo este proceso. Me refiero, por ejemplo, a estudiantes que queden tan motivados con una clase, por una estrategia que utilizó un profesor, que lleguen a la casa, le cuenten a los papás, no, nos enseñaron esto, yo voy a investigar sobre esto otro en Google, llego a la clase siguiente, pregunto, opino. Esto pasa mucho, por ejemplo, con los estudiantes, o lo puede uno ver muy reflejado en estudiantes que ya comienzan a estudiar, por ejemplo, una especialidad técnico-profesional, donde a veces están tan motivados con lo que ellos deciden estudiar porque es lo que les gusta, y porque es algo que ellos escogieron, que muchas veces pasa que ellos dejan de lado, por ejemplo, el resto de las asignaturas y se concentran solo en el tema de la especialidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que los motiva. ¿Y cuál es su motivación? Estudiar su especialidad y después egresar, ir al mundo laboral, muchas veces trabajar de forma independiente o continuar estudios en relación al mismo tema. ¿Ya? Entonces, este principio nos habla de múltiples formas de motivación. Está el otro principio, en proporcionar múltiples y variadas formas de expresión y ejecución, es decir, todas las distintas formas u opciones que se le dan a los estudiantes para que ellos me puedan demostrar qué es lo que aprendieron de aquello que yo les quise enseñar y cómo lo aprendieron. Por ejemplo, ¿qué estrategias utilizan ustedes en sus clases para que los estudiantes demuestren que aprendieron? ¿Alguna estrategia que a ustedes les sea efectiva, les haya dado buenos resultados? ¿Quién quiere opinar? Yo, tener más de una forma de poder presentar la actividad, o que más de una forma en realidad de que ellos puedan realizar la actividad. Por ejemplo, si están trabajando un afiche en tecnología, por ejemplo, y lo pueden trabajar en forma manual, o sea, como materiales físicos, o de una forma digital, para el que le sale más cómodo trabajar en digital o tenga el recurso en realidad. Súper bien. Entonces ellos pueden hacer la misma opción, pero, o sea, el mismo objetivo, pero con 2 opciones. Súper bien. O por ejemplo, no sé, la asignatura de lenguaje, que tengan que leer un libro y que a lo mejor la profesora les dé la opción de que demuestren como su comprensión del libro, a lo mejor haciendo un resumen o haciendo una dramatización o grabando, qué sé yo, un video o efectuando un PPT. La acción que tienen que realizar es demostrar qué es lo que aprendieron leyendo ese libro, la comprensión que tienen pero el medio a través de que ellos expresan eso que aprendieron es lo que varía. A eso se refiere este principio.
Y finalmente está el proporcionar múltiples formas de presentación y representación. ¿Para qué? Para poder facilitar la comprensión y el acceso a la información. Es decir, todas las distintas formas o estrategias que utiliza el docente para entregar la información a los estudiantes. Aquí un ejemplo de cuando uno escribe el objetivo de la clase en la pizarra, lo lee, lo explica, a lo mejor utiliza un PPT para poder apoyarse de eso, trae un video y se los muestra. Cuando hablo de múltiples formas de presentación y representación, también está muy relacionado a los distintos estilos de aprendizaje, es decir, a todas las vías existentes por las que entra la información. Un ejemplo sería también que un profesor tome un texto breve y destaque palabras con colores, a lo mejor agrande la letra, resalte de alguna forma los títulos, los subtítulos, se apropie de ese texto, por ejemplo, y haga todas las modificaciones que estime convenientes. ¿Para qué? Para que cuando llegue a los estudiantes sea fácil de comprender por ellos. Si uno, por ejemplo, googlea DUA en Internet, Diseño Universal para el Aprendizaje, se puede encontrar con autores que señalan, el principio 1 es este, el 2 es este, el 3 es este. Ya, acá están escritos de esta forma. ¿Por qué? Porque según el autor también varía como la importancia que le dan. Hay autores que para ellos es más importante cómo el profesor presenta o representa la información, entonces señalan que el principio 1 es el que yo tengo puesto aquí como el número 3. Y hay autores que señalan que el principio múltiples formas de motivación o de implicancia en el aprendizaje es el más importante. ¿Por qué? Porque es algo que se da durante todo el proceso de aprendizaje. Entonces estos principios no son rígidos. No quiere decir, por ejemplo, que solamente el tema de la motivación esté siempre como enmarcado en lo que es el inicio de la clase. Yo tengo estudiantes que a lo mejor pueden estar súper motivados cuando yo inicio mi actividad, pero quizá a mitad de clase desisten y puede que hasta ni siquiera terminen de trabajar. Así como también puede ser que, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo la activación de conocimientos previos, también estoy trabajando el principio de expresión y ejecución. ¿Por qué? Porque el profesor por lo general realiza preguntas y los estudiantes devuelven estas respuestas y de esa forma también están demostrando que están entendiendo lo que el profesor está explicando. Entonces lo que yo quiero que ustedes entiendan que estos principios son estos tres, pero no son rígidos y estos están presentes durante toda la clase. ¿Ya? Entonces, aquí nos vamos a ejemplos concretos entonces ahora. Proporcionar múltiples formas de motivación. ¿A qué se refiere? A que, por ejemplo, el profesor explique los objetivos de cada tarea e informe todo lo que los estudiantes van a realizar paso a paso. ¿Para qué? Para que ellos tengan conciencia del proceso que tienen que desarrollar para poder llegar a este fin. ¿Ya? Y mientras lo desarrollan, se mantengan motivados. ¿Por qué? Porque saben que este es el punto de partida, este es el final, y ellos van a tener que ir desarrollando distintas actividades o tareas pequeñas para poder ir superándose y llegar a eso que el profesor quiere que ellos aprendan. Que los estudiantes también puedan participar en la planificación de las tareas y definición de objetivos. A lo mejor darles la opción de que ellos puedan proponer actividades que quieran trabajar. Y que por lo general esas van a estar asociadas a cosas que a ellos les interesen, que estén acorde a su edad, a lo mejor cosas que estén de moda. Sabemos que de repente, no sé, enganchan, por ejemplo, más fácil cuando se trabajan textos, por darle un ejemplo, no sé, de los equipos de fútbol o de los cantantes que están de moda y que a ellos les gustan, ¿cierto? Es mucho más fácil llegar a ellos de esa forma. Entonces es bueno también considerar la participación de ellos en ese sentido. Centrarse en las competencias más que en las carencias, que está muy relacionado con lo que mencionábamos al inicio, que no me tengo que centrar en las dificultades que el estudiante presenta, sino pensar en cómo yo me las voy a ingeniar para poder hacer que independiente de estas dificultades que ellos posean, puedan aprender, ¿ya? Y valorar lógicamente el esfuerzo y no solo los resultados. ¿Por qué? Porque sabemos que este aprendizaje es un proceso y hay que entenderlo como tal y concientizarlos también a ellos en ese sentido. A lo mejor a muchos de ustedes también les ha resultado el hecho de contar anécdotas. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que de repente están hablando de un tema y se recuerdan, es que yo cuando estudiaba me pasó tal cosa? Y sí o no que eso logra crear este vínculo. El tema de la afectividad sabemos que es la base del aprendizaje, ¿cierto? Entonces, cuando uno empieza a contar sus historias
o los escucha a ellos también en cosas que les ha pasado y que a lo mejor están relacionadas con lo que yo les estoy enseñando, ellos se motivan también por aprender. Y algo que es súper esencial, generar un clima de confianza, en el que se estimule a asumir riesgos, en explicarles que ellos se pueden equivocar, y lo importante es que de esos errores que ellos puedan cometer mientras están aprendiendo, siempre, siempre se puede aprender aún más. ¿Alguno de ustedes que quiera compartir alguna? Ya, bueno. Lo que tú mencionas de conectar a través de una historia, bueno, acá desde la experiencia, bueno, hay un módulo que estamos trabajando nosotros que es competencias digitales, y dentro de ese módulo nosotros tenemos una unidad que apunta precisamente a lo que es el storytelling, que es cierto, podríamos definirla como el arte de contar una historia para conectar con nuestro usuario. Y fíjate que eh, tanto desde el punto de vista del docente, para conectar con los alumnos, como del punto de vista del alumno, para expresarse, es súper cómodo para ellos. Es súper cómodo lo que tú dices, o sea, tú le empiezas a presentar un escenario que es familiar para ellos lo asocian, y de ahí digamos, un poquitito desde la informalidad se sueltan y empiezan a contar su experiencia, pero o lo que aprendieron, pero desde una historia. Sí. No, mire, ¿sabe qué, profesor? A mí me pasó lo siguiente. Resulta que estaba conectado en mi casa y el internet se cayó y tuve que reiniciar esto y tuve que averiguar cómo hacerlo. Entonces empiezan a contar una historia y de manera implícita empiezan ellos a reconocer lo que aprendieron. Sí. Es súper potente, es súper potente. Para nosotros ha sido súper bueno trabajar con lo que se denomina, ¿cierto?, el storytelling. Excelente. No, y es mucho más significativo de todas maneras, porque ahí es cuando aprenden a hacer también la relación entre lo que están aprendiendo, lo que les pasa, lo que ellos viven, que muchas veces hay actividades que quizás se proponen para que ellos realicen y no las realizan porque no entienden cuál va a ser como la utilidad para ellos. Entonces, a lo mejor utilizar, como la que mencionaba usted, profesor, es una súper buena actividad que se podría replicar. No la conocía por ese nombre. Ya. Cuando hablamos de... técnico. Ya, voy a investigar. Proporcionar storytelling. Ya. Claro, es como contando tu historia, una cosa así. Storytelling. Ya. Lo voy a anotar acá. Muchas gracias. Ya. Proporcionar múltiples formas entonces de ejecución, acción o expresión. Lo podemos encontrar con esos tres nombres. Es decir, favorecer la comprensión y presentar estrategias alternativas para qué. Para que ellos puedan memorizar y transferir ciertos aprendizajes. Hay que utilizar listas, los famosos organizadores gráficos, los mapas conceptuales, los esquemas, los mapas mentales también que han estado como súper en boga en el último tiempo, las notas, utilizar los POSIT, colores, etcétera, para subrayar, para activar lo que es la memorización, guiar también el procesamiento de la información, explicando cada instrucción, como les mencionaba yo, como una secuencia de actividades que ellos deben realizar a través de este proceso para llegar a un fin determinado. Guía de exploración y ejecución, que también pasa mucho, por ejemplo, me imagino en las especialidades donde se les entregan como las instrucciones o el trabajo a realizar, y estas se componen de distintas etapas que ellos deben ejecutar. Entonces, ¿qué es lo que hace el profesor? Va supervisando o monitoreando el desarrollo de estas actividades. Ahí la responsabilidad se traspasa al estudiante, entonces a medida que él va ejecutando estas acciones, me va demostrando cómo va aprendiendo, ¿cierto? Y eso también se facilitaría mucho para poder después realizar preguntas a los estudiantes como, ya, ¿qué fue lo que aprendiste? ¿Qué fue lo que te costó más? ¿Qué fue lo que te costó menos? Eso que aprendiste, ¿qué pasos hiciste para poder aprender? La famosa metacognición de la que tanto se habla, ¿cierto? Hacerlos conscientes, aprendiendo. Relevar conceptos esenciales, destacar las ideas principales, las relaciones que existen entre estas ideas también, cuando se les pide, por ejemplo, que efectúen un resumen de un texto más grande, ya sintetizando ideas principales, y que ellos logren, a lo mejor esto grande que leen, poder explicar con sus palabras de qué se trata, es una forma en que ellos también me pueden demostrar lo que aprendieron.
y diversidad de experiencias y situaciones de aprendizaje también. Es decir, utilizar distintos métodos de enseñanza, que hagan proyectos, lo que se conversaba la semana pasada cuando estábamos en la jornada de evaluación, los talleres, los ABP, también, que es algo que sabemos que en el establecimiento se va a comenzar a implementar ahora, y lo que me permite también poder relacionar distintas asignaturas, ¿ya? Y esto también produce como desarrollo otro tipo de competencias en los estudiantes, que hagan simulaciones, que analicen, por ejemplo, casos de estudio, ya situaciones con las que ellos se pueden encontrar, que también les van a permitir a ellos ir como teniendo una especie de distintos tips de cómo ellos pueden actuar si le pasa X cosa en el mundo laboral, y preparándolos en el fondo para eso que les espera en un futuro. Dificultades con distintos grados de complejidad, ya también, o sea, no presentar como desafíos demasiado grandes al inicio, porque eso también puede provocar que los estudiantes muchas veces se frustren, ya, entonces que esto también vaya como una escala, de menos a más. Práctica y aplicación de forma autónoma, ya lo que les mencionaba yo, casos prácticos, estudios de casos, simulaciones que ellos tengan que explicar, disertar, demostrar, experimentar también, y combinar distintas formas de agrupamiento, que también contribuye al hecho de que ellos puedan desarrollar otro tipo de habilidades, otro tipo de competencias, cuando yo, por ejemplo, les pido que a veces desarrollen trabajos de forma individual, después les pido que lo hagan en pareja, después hacemos un grupo más grande, después quizás hacer grupos como heterogéneos y a lo mejor agrupar a los estudiantes por distintos estilos de aprendizaje, lo que también me va a permitir a mí como profesor, cuando yo les pida un producto que ellos me entreguen para demostrarme cómo aprendieron, tener variedad también para poder evaluar esto que yo les enseñé. Y por último, proporcionar formas múltiples de presentación y representación que, recordando, son todas las formas que los docentes utilizan para hacer que los estudiantes entiendan aquello que yo les quiero enseñar. Utilizar diversas estrategias entonces para conocer el punto de partida, lo que los estudiantes deben realizar, explicando los objetivos, apoyándome de todos los recursos que yo estime conveniente, cosa de cerciorarme o tener cubierto todos los frentes, por decirlo de alguna forma, de que no quede ninguna duda, porque lo expliqué de esta forma, de esta forma, de esta forma. Entonces así me aseguro que llegue a todos. Asegurar la comprensión cuando yo les digo, vamos a hacer tal cosa, y después decir, Juanito, ¿qué es lo que tienen que hacer hoy día? Que ellos parafraseen, que digan con sus palabras, y de esa forma también yo me cercioro de que ellos entendieron lo que yo les pedí que debían hacer. Actividades, asegurar la comprensión entonces, actividades realizables con ayudas necesarias. Lógicamente que si yo planteo, por ejemplo, que ellos tienen que diseñar, no sé, un PPT, no les voy a pedir que hagan un PPT si yo no tengo los computadores, por ejemplo, para que ellos lo hagan, ¿cierto? Si yo declaro que ellos tienen que hacer esta actividad, cerciorarme de tener todo lo necesario para que ellos la puedan llevar a cabo. Estimular la expresión oral, que sabemos que es algo súper relevante, y también que muchas veces no se trabaja tanto, ¿cierto? Entonces, que no sea, por ejemplo, una tarea que solamente se realice en la asignatura de lenguaje, sino que los estudiantes en todas las asignaturas se acostumbren a expresar de manera oral que aprendieron, los pasos que hicieron para poder llegar a aquello, sus opiniones, etcétera, etcétera. Realizar lluvias de ideas, debates, opiniones también, acciones que también contribuyen a estimular la expresión oral. Plantear problemas para resolver, a lo mejor al inicio de clase, yo ya puedo presentar el objetivo que quiero que desarrollen y mi primera actividad puede ser un problema. O decir, hoy día yo quiero que logremos tal cosa, ¿cómo creen ustedes que podemos llegar a esto? También será una forma de poder introducir el contenido. Organizadores gráficos, que ya mencionaba, esquemas, mapas conceptuales, mapas mentales, los cuadros resumen también, que también se puede utilizar no solo al inicio de la clase para presentar la información, también puede ser una actividad de cierre. Y la expresión a través de dibujos o dramatizaciones, donde también se desarrollan otro tipo de habilidades, ¿cierto? Muchas veces estas habilidades o competencias como tan duras, lectura, escritura, el tema de los números, hay estudiantes muy hábiles para eso, pero a lo mejor ellos me podrían demostrar lo que aprendieron, o yo les puedo presentar la información para que para ellos sea más fácil entender a través de dibujos o dramatizaciones. Esto es algo que se ve bastante en los cursos más pequeños,
cuando hay chicos que todavía no saben leer, no han adquirido el proceso de lectura, y no sé si han visto los pictogramas, donde aparece una lectura y tiene incorporadas imágenes que van facilitando también la comprensión de la información. O a lo mejor pasa que cuando estamos con chicos de enseñanza media se presentan textos y cuando ellos ven una hoja con puras letras no se motivan mucho, pero si yo les presento esta misma situación en un cómics o simplemente asocio imágenes en colores a eso que les estoy mostrando, también eso facilita que ellos puedan comprender de mejor forma la información. Entonces, ahora vamos a ver qué tal. Si logré realizar bien con ustedes esto de las múltiples formas de presentar o representar. Vamos a minimizar esto un poquito para poder verlos. Necesito que podamos tener las cámaras activadas un ratito, por favor. Ya, muchas gracias. Ya. Ahora yo les voy a presentar 4 casos distintos. ¿Ya? Así como vimos en sesiones anteriores, por ejemplo, el caso de Juanito, de Pedrito, etc. Y esos casos, que son situaciones breves, van a tener una respuesta. Y esa respuesta se va a plantear en alternativas. Va a haber una alternativa para las múltiples formas de presentación y representación, otra las múltiples formas de motivación y otra las múltiples formas de ejecución. Ya, como estamos con los micrófonos apagados y si lo encendemos todos puede colapsar esto, las respuestas son alternativas A, B, C. Entonces, si ustedes creen que la alternativa correcta es la A, van a hacer este gesto, que es la A en lengua de señas. A, B y C. ¿Ya? A, entonces, la mano empuñada. B, C. Ya, dice. La primera situación. Angélica es profesora de ciencias naturales y le dio a sus estudiantes de octavo básico la posibilidad de escoger entre realizar una maqueta, disertar o presentar un trabajo escrito para demostrar lo que han aprendido en la unidad de la célula. Será letra A, múltiples formas de presentación y representación, B, múltiples medios de acción y expresión, o C, múltiples formas de compromiso o implicancia. Respuesta correcta, B. Bien. Felicitaciones así. La F así. Siguiente. Dice, Matilde, profesora de historia de séptimo básico, para hacer su clase más dinámica, le presenta el contenido a trabajar a sus estudiantes a través de un breve video introductorio sobre el tema, para posteriormente realizar una pequeña dramatización y luego pedirles a estos que desarrollen una guía escrita. A. Múltiples formas de presentación y representación. B. Múltiples medios de acción y expresión. C. Múltiples formas de compromiso e implicancia. Está dividida la cosa. Miren, la clave está en Matilde, profesora de historia de séptimo básico, para hacer su clase más dinámica, les presenta el contenido a trabajar a sus estudiantes de distintas formas. La letra A. Bien. Felicitaciones. Y vamos a las 2 últimas. Dice, la profesora Inés, docente del área técnico profesional, organizó para sus estudiantes de cuarto año medio un conversatorio sobre el proceso de práctica profesional, instancia que contará con la presencia de exalumnos del establecimiento que actualmente son exitosos profesionales que se desempeñan de manera eficiente en el mundo laboral para que estos relaten sus experiencias. Como una especie de charla que se hace siempre, y casi digo la palabra, pero no. Será múltiples formas de presentación y representación,
múltiples formas de acción y expresión o múltiples formas de compromiso e implicancia. Ya, la profesora Carolina, bien. Profesora Cindy. Está dividido. La correcta es la letra C, porque es para mantenerlos motivados, ¿cierto? Con el tema del mundo laboral. Ya, vamos a la última. Aquí nos repuntamos. Dice, Pedro, docente de artes visuales, para crear un clima y ambiente de apoyo para sus estudiantes de primero medio, construyó un calendario que ubicó en la sala de clases donde va registrando todos los avances que estos van teniendo, con la finalidad de poder reducir los niveles de ansiedad e incertidumbre en sus estudiantes y ayudándoles de esta forma también a poder organizarse de mejor manera. A, presentación o representación. B, acción y expresión. C, compromiso e implicancia. La profe Daniela está indecisa. Es la letra C. Bien, 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 bien. Excelente. Ya, entonces no lo hice tan mal explicando. Ya, y ya que nos vamos acercando al final de esto, tenemos aquí un bonus track, que como hablamos de distintas estrategias, son algunas buenas ideas que a ustedes les pueden servir para utilizar en sus clases en el contexto actual de la virtualidad, ya que todos de alguna u otra forma vamos a tener que comenzar a realizar esta acción, ¿cierto? Esto que yo les voy a presentar son como distintas estrategias o tips, por decirlo de alguna forma, que yo he ido recopilando de distintas páginas que he investigado y también a través de las redes sociales donde hay muchos docentes que comparten cosas que a ellos les han dado resultados. Entonces, tengo como propuesta, por ejemplo, la actividad que ustedes pueden realizar cuando se tienen que conectar, esperar a los estudiantes. Los que se conectaron aquí antes a la reunión pudieron ver que yo tenía como una sala de espera donde cada profesor lo puede diseñar de acuerdo a las cosas que a ellos les gusten. Por ejemplo, si hay profesores, no sé, que les gustan, son características, por ejemplo, el gusto por los animales, pueden poner aquí algún dibujito, no sé, de un gato, un perro, ya cosas que sean significativas y que hagan a lo mejor como lo hagan más cercano a los estudiantes también. Se puede poner cronómetro, ese cronómetro con música, entonces ya, yo me conecto 10 minutos antes de que comience la sesión y tengo el cronómetro, entonces como es una sala de espera, ahí el cronómetro va avanzando y cuando se cumplen esos 10 minutos el profesor aparece, saluda a sus estudiantes, etc. Dentro de la carpeta que yo les dije que tenía para compartir con ustedes, el portafolio digital, tengo varios fondos que los anexé ahí para que ustedes los puedan tomar y diseñar sus propias salas de espera. Hay distintas imágenes que también las pueden incorporar y hay algunos modelos para que ustedes también los puedan ver. Por si les interesa utilizar esto o si les toca, por ejemplo, liderar alguna reunión, también lo podrían hacer porque es distinto, por ejemplo, a que te esperen para entrar a una capacitación, como que llegue y se conecte y diga hola, aquí esté este elemento con el que uno se encuentra, la posición para participar cambia y es más positiva. Están también estos boletines informativos que a lo mejor nosotros los podemos utilizar para mandar de repente ciertos avisos o recordatorios a los estudiantes, por ejemplo, por WhatsApp, donde yo pongo el horario de las clases, ahora que vamos a empezar a trabajar con el tema de las clases virtuales en horarios establecidos, algunas cosas que ellos deban recordar, por ejemplo, conectarse a tal hora, tener tal guía lista, etcétera, y un varios, que puedo incluir ahí algo, no sé, motivacional, puede ser, que también le da otro caché, por decirlo de alguna forma. Si yo estoy en clases virtuales, también de repente sabemos que no todos los estudiantes encienden sus cámaras o prenden sus micrófonos para participar. Entonces, por ejemplo, realizar acciones como la actividad que hicimos anteriormente, donde ustedes tenían que ver las alternativas con A, B, C, a lo mejor puedo utilizar estas tarjetitas, puedo poner, no sé, verdadero o falso también con estas tarjetas que están acá. No tienen impresora en su casa, a lo mejor pedirles que las hagan y las tengan listas para la clase y que de esa forma ellos participen también. O si hay estudiantes de repente que yo estoy explicando algo que no les queda del todo claro, puedan mostrar este cartel que dice necesito ayuda. O si quieren participar y no se atreven, por ejemplo, a llegar y hacerlo mientras otros están interviniendo, mostrar este cartel que dice quiero participar y el profesor le da la palabra para que él pueda intervenir.
o el listo cuando terminé una actividad, o el sigo pensando cuando se van a tomar un tiempo más para poder responder. Y esto que yo sí lo he utilizado, y de hecho hago clase en el CFT del Maule, lo utilizo con personas más adultas y me ha dado bastante resultado, estas tarjetas para los grupos de WhatsApp, que también yo la encontré en un Instagram y pedí que me las compartieran para poder mostrárselas a ustedes, y esta es la que yo ocupo bastante. El que dice un recordatorio, ya es tarde, haremos un descanso. Sabemos que de repente los mensajes nos llegan a horas que no corresponden, entonces como no tan abrupta de decir ya no escriban más, mandando una tarjetita de esta. O muchas gracias por participar, cuando yo pregunto algo me responden, o cuando alguien comenta algo que es indebido, también se podría utilizar esta tarjeta roja, así como se hace en el fútbol, o la tarjeta amarilla también. Ya, otra cosa que a mí me dio bastante resultado es como al comienzo, cuando se crean los grupos de WhatsApp, establecer como los lineamientos del grupo, ya que a lo mejor ese WhatsApp se creó para fines informativos, una especie de decálogo que si uno busca también en Google se encuentra con ideas bastante novedosas al respecto. Pero esto de las tarjetas es lo que yo busqué ahora para poder compartirlo con ustedes, y que también están dentro de la carpeta con material que les voy a compartir. Y esto que también me ha servido bastante, las 25 herramientas, por ejemplo, que se pueden integrar en clases virtuales, distintas aplicaciones que se pueden utilizar, herramientas, por ejemplo, para crear cómics en el aula. Aquí aparece mencionado el Kahoot, que es algo que se utiliza bastante también. Y aquí están descritas, no se ve muy bien porque tuve que achicar un poquito la imagen, pero esto también va anexado a la carpeta, donde sale el nombre de la herramienta y sale descrito para qué se puede utilizar, que también puede ser de utilidad para ustedes. Y bueno, no sé si ustedes se han dado cuenta, a mí me gusta hacer los PPT, buscar plantillas que sean bonitas, llamativas, porque eso también demuestra como la preocupación que uno tiene para preparar el material, y siento que también lo hace más motivador. A mí me pasa que cuando yo elaboro un PPT y no me motiva, no me gusta cómo se ve, yo digo, no, esto no va a resultar y lo cambio. Entonces, ¿qué hice? Descargué varias plantillas, son más de 100, que también van incluidas en la carpeta para que ustedes puedan tener acceso a ellas y utilizarlas también en sus clases virtuales. Y para finalizar, también a los que son más asiduos a redes sociales, en Facebook o en Instagram, yo les recomiendo buscar aquí, @laprofeonline, que tiene unos tips maravillosos y muchos tutoriales de cómo se pueden utilizar estas mismas cosas que yo les voy mencionando. Ya tiene Facebook para los que no tienen Instagram, y la encuentran en Instagram también con el mismo nombre. Y de hecho uno le puede escribir de repente si tiene dudas y ella responde, así que lo recomiendo mucho para que ustedes puedan acceder a él. Y ya finalizando entonces esta última sesión de trabajo con ustedes, en primer lugar agradecer la participación, las experiencias que ustedes están, que para mí ha sido súper significativo, porque aparte de demostrar que ustedes van como comprendiendo lo que yo les estoy explicando, le van encontrando sentido y se van dando cuenta de que quizá muchas de las cosas con las que uno se puede encontrar de repente en libros, teorías, qué sé yo, porque sobre educación nosotros sabemos que hay mucha información, ¿cierto? Pero de repente no nos damos ni cuenta que aquello que nosotros llevamos a la práctica como algo habitual y que hacemos de forma instintiva es algún método, por ejemplo, que alguien descubrió por aquí, por allá, y lo plasmó en un documento, ¿ya? Mucho de lo que ustedes hacen está plasmado en esa bibliografía. Muchas de esas acciones valiosas. Y yo agradezco el hecho de que ustedes las hayan podido compartir ahora conmigo, y que también hayan participado de este espacio donde yo pueda compartir con ustedes algo de lo que sé. Y para cerrar, entre todo esto que yo indagué para elaborar este material, me encontré una frase anónima que a mí me hizo mucho sentido y que es lo que yo les quiero dejar a ustedes al finalizar esta última sesión. Y dice, lo que uno quiere como docente es cambiar la realidad, transformarla. Si nos quedamos con la idea de que no podemos hacer nada, que nuestros estudiantes no lograrán resultados, entonces no estaríamos intentando mejorar el mundo. La invitación que les hago entonces a eso, a continuar mejorando el mundo con estas pequeñas acciones que a lo mejor muchas veces nosotros pensamos que pueden ser insignificantes, pero que nuestros estudiantes provocan grandes cambios muchas veces. Así que gracias a todos
por su participación en cada una de las sesiones. Quédense tranquilos porque yo el material lo voy a volver a compartir y va a quedar a disposición de ustedes. Y si tienen dudas, no tengan problema en contactarme, que yo voy a estar siempre atenta y dispuesta a poder ayudarles en lo que yo pueda. Eso, muchas gracias. Y para que vean que es verdad, aquí van a quedar... Gracias. Van a quedar aquí los videos de las sesiones, que aparte yo los he enviado por correo, los PPT nuevamente, todos como compilados, y en este portafolio digital está lo que yo les decía, incluí algunos textos, miren las plantillas de PPT, que de repente uno pierde tiempo buscando, son 132, ven que son varias, más imágenes que ustedes pueden utilizar para crear sus salitas virtuales, salas de espera virtuales, que a lo mejor ahora les va a empezar a hacer más sentido. Y aquí hay otras imágenes anexas. Me falta también incorporar unas cositas más, pero se los voy a hacer llegar, ¿ya? Pero eso ya está para que sepan que va a estar a disposición de ustedes. Bueno. Eso. Gracias. Por nada. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Por nada. Gracias, Cecilia. Gracias. Muchas Por gracias, nada. Ceci, te pasaste. Un abrazo. Gracias. Chao, compañeros. Que estén Chao. bien. Besos para todos. Toda la capacitación. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Gracias. Así. Terminando esto, les voy a hacer llegar, si pueden contestar por favor, un link que es la pauta de satisfacción de esta capacitación, ¿ya? Para que ustedes puedan incorporar ahí sugerencias para quizás futuras capacitaciones en este mismo ámbito, ¿ya? Así que le agradecería si la pudieran contestar también, ¿ya? Que tengan un lindo día y muchas gracias. Gracias a ti. Abrazo. Gracias. Gracias a ti y a todos los que Chao. participaron. Chao, Muchas gracias. Que estén bien. Chao. 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 Chao a todos. Nos vemos. Gracias, Cecilia. Chao. Gracias, Vamos a reunión ahora, hagamos reunión. Sí. Chao. Nos cambiamos el link. Te mando el link. ¿Cómo estás, Cecilia? Oh, me cortó. Oye, nada, po, hay que seguir. Oh, Dani, ¿cómo está ahí? Se fue. Se fue también. Ya, nos vemos. Nos vemos más rato. Chau. Chau.